Bendiciones a todos ustedes. Mi esposa y yo oramos que en esta semana nuevamente hayan estado de la mejor salud. Todos reunidos a través de este video, que Dios les bendiga a ustedes. Es muy apropiado en esta ocasión, siendo el tiempo de después del nacimiento de Jesús, la, la etapa de la um, reflexión sobre lo que el Evangelio nos indica, de acuerdo a la predicación de este día. Queremos pedirle a ustedes que vayan conmigo a Efesios. Es Efesios, la epístola de Efesios, pero antes de hacerlo, les suplicamos pues que continuemos en una actitud de oración. Tengan su Biblia a la mano porque vamos a leer alrededor del capítulo 3. Pero la carta de Efesios supuestamente se escribe, se cree, después de que Pablo había sido un mártir en Roma, alrededor del año quizás 64 aproximadamente. Y el que la escribe es un discípulo del apóstol Pablo. Y la envía porque la idea es llevar esta carta de Efesios a todas las iglesias de Asia, en donde está Éfeso, donde está esta área. Hay varias iglesias en las que el apóstol Pablo estableció. Y vamos a leer en esta ocasión juntos en Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 21. Si todos tienen su Biblia, por favor, leámosla juntos. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el ser interior. Apropiadamente, esta porción del versículo 16 sería en el ser. Antropos no es varón, sino es ser humano en el ser interior por su espíritu, para que habite, versículo 17, Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la porción. Y de ahí nosotros, naturalmente, entendemos que la epístola de Efesios termina del versículo 14 al 21 con una oración, y esta oración en este capítulo 3 de Efesios, capítulo 14 al 21, es la transición. Los primeros, siendo el capítulo 3 y el final del capítulo, los primeros 3 capítulos nos habla, de acuerdo a la epístola de Efesios, de lo que Dios hizo. Los siguientes 3 capítulos, 4, 5 y 6, habla de lo que, de acuerdo a la instrucción del apóstol Pablo, es la respuesta de todos los seguidores de Cristo a Dios por lo que Dios ha hecho. Efesios es un eco a Génesis.
Cuando en el Génesis la narración nos indica, y vio Dios que era bueno, uh, 5 veces el sexto día, cuando crea al ser humano, dice, vio Dios que era bueno en gran manera. Y la expresión esta en hebreo significa un principio de una creación. O sea, Dios crea al ser humano para que entre en un pacto allá en aquel entonces en Génesis capítulo 1 y 2 con Dios. Vio Dios que era bueno. Efesios hace lo mismo, inclusive lo cita en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Fuimos hechuras suyos, creados para buenas obras. Esas son la voluntad de Dios para todo ser humano, buenas obras que bendicen a uno, fortalecen y a aquellos que nos rodean, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el propósito de Dios en todo tiempo. La única manera, o la más excelente manera, la manera diseñada por la fuente de vida de lo que existe, que es Dios, es realizarlo en el amor de Dios. Es lo que el versículo 17 y 19 nos dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ese es el fundamento, cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. O sea, el amor de Dios, siendo el fundamento, es la dinamita, es el poder. Como decimos, recibiréis poder dinamos. Es la dinamita, es la energía que traerá estos frutos. Y hay dos cosas aquí. Para que comprendamos, es en el versículo 18 y en el 19, para que conozcamos el amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo se experimenta en una manera práctica de vida diariamente en la que nosotros entendemos esto. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Realizar el propósito de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios creó en el Génesis a Adán y Eva, Dios les invita a participar en este proceso de creación en un principio, porque Dios siempre quiere que el ser humano se envuelva con Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza para que juntos obremos. Esa es la manera en la que Dios obra en la creación. El salmista aprendió que el mejor camino de la vida es el que Dios nos revela, y esto es lo que en esta ocasión Efesios nos está tratando de indicar. La revelación de Dios no tiene, por lo tanto, lugar para permanecer en secreto o bajo el control o en beneficio de un pequeño grupo o de una élite. La revelación redentora de Dios en Jesús, el Cristo, es para todos, para todos. Y se da a conocer por el anuncio público y cósmico del Evangelio de la Cruz, de acuerdo al apóstol Pablo. Todo esto es revelado para el beneficio de todo ser humano igualmente. El apóstol Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, el Cristo. Y se le fue encargado de que él fuera enviado a las naciones, a los que no
a los que no se consideraban judíos, que son los gentiles, de acuerdo al lenguaje de la Escritura. El Evangelio de la inescrutable riquezas de Cristo. Si ustedes recordarán, uh, en Gálatas dice, conocí un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo. No sé si fuera o dentro del cuerpo. Esta es una experiencia muy personal del apóstol Pablo. Pero él se le dio, se le concedió. Entonces, a anunciar públicamente el Evangelio de la cruz de Jesucristo. Y el Dios revelador y redentor llama a estos apóstoles y profetas para esta tarea. Demanda la absoluta consagración de la iglesia para proclamar el Evangelio de la paz. Y esto es principalmente lo que el Evangelio de la cruz es, el Evangelio de la paz, al costo del ejemplo absoluto de la fidelidad de Jesús el Cristo, a la cual ahora estamos llamados a imitar. Pero Dios nos capacita para ello. Y naturalmente esto, como lo dice la Escritura en este capítulo 3, demanda pues una absoluta consagración de toda comunidad de fe. La revelación de Dios quiere el continuo fluir de aquellos que son enviados. Son enviados en la vida espiritual vibrante de una iglesia que se envuelve en una comunidad de fe, que se envuelve en esta tarea de realizar el reino de Dios, como Jesús lo puso y nos lo dijo, sois luz y sois sal de la tierra. El autor o el escritor de Efesios escribió esta carta emulando el mensaje y promoviendo la agenda de su mentor, que era el apóstol Pablo. Escribió en nombre de Pablo y por causa de Pablo. La evangelización a los gentiles, a las naciones. Como Pablo fue un defensor entre los judíos cristianos de la voluntad divina y el llamado de los gentiles a formar parte del pueblo de Dios a través de la fidelidad como la de Jesús el Cristo, sin circuncisión y los ritos de la ley, la acción afirmativa de Dios en Cristo para las naciones, para los gentiles, que es el Evangelio de la cruz que predicaba el apóstol Pablo. Enseñó y luchó al lado de Pablo, este escritor de Efesios, por el reconocimiento de la identidad espiritual, el estatus, el honor, las bendiciones de los creyentes de las naciones gentiles que no eran judíos, que anteriormente habían sido extraños y ajenos al pueblo de Dios, pero ahora, de acuerdo a este evangelio de Pablo, eran copartícipes con los creyentes judíos a través de su fidelidad en unidad con Cristo, opción preferencial de Dios por los gentiles, por las naciones en Cristo. Unió su voz a la de Pablo y a la de aquellos judíos cristianos que proclamaban y celebraban la gracia redentora e incluyente de Dios para las naciones, para el resto de la humanidad. Y recibir de esta manera al pueblo de Dios actual como la reunión escatológica de las cosas por venir, de judíos y gentiles. Y esto es lo que Efesios describe en esta epístola, que ambos, no solamente el pueblo judío, sino que todo el resto de las naciones, son coherederos y miembros del cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio
de la cruz. En un cuerpo reconciliado bajo el señorío de Jesús el Cristo, la nueva humanidad de Dios en la tierra es lo que ahora Dios, desde hace más de 2000 años, crea en Cristo Jesús. Y tenemos nosotros en Efesios 2, versículo 15. El misterio divino proclamado en la carta de los Efesios es nada menos que el designio de Dios. Y si ustedes recordarán en los evangelios al principio, Dios envía la hueste de los ángeles para proclamar en Lucas: gloria a Dios en las alturas en el nacimiento del Mesías y paz en la tierra. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Es el evangelio de la paz, de la reconciliación de Dios, no solamente de todas las naciones con Dios, sino que de dos pueblos, el judío y el gentil, ahora son reconciliados. Y de esta manera el misterio divino proclamado en la carta de los Efesios viene a ser entonces, al leerla, el designio de Dios de unir todas las cosas en Cristo y de hacer a todas las naciones, a todos los pueblos, coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio, que son las buenas nuevas. Y lo dice pues en Efesios capítulo 3, capítulo 1, en todo y a través de los primeros 3 capítulos de Efesios. Siendo ellos mismos apóstoles, el apóstol Pablo, el escritor de Efesios, como discípulo de Pablo, siervos y embajadores del misterio de Dios, que en aquel tiempo, mientras que Pablo predicaba, que había sido revelado, ahora debe ser proclamado. Eran miembros también de la comunidad de fieles a Jesús el Cristo. Por lo tanto, esta comunidad era una comunidad o iglesia, si le queremos decir, en misión apostólica, al servicio de la misión de Dios, de la cual Cristo mismo fue ejemplo y por quien Dios ha proclamado la paz a todo ser humano, tanto gentiles o naciones como judíos. La iglesia de Jesucristo se encuentra siempre, cualquier comunidad de fe en Cristo Jesús, encuentra su identidad y misión en proclamar al mundo el Evangelio de la paz. Ningún otro asunto tiene prioridad para la iglesia. La vocación de compartir las buenas noticias en la palabra y en la vida práctica constituye una parte esencial de su naturaleza y misión apostólica de haber sido enviada. Mientras la iglesia es renovada por el Espíritu que la conduce, que a cada uno de nosotros nos ha venido a tomar para llevarnos, poseernos y llenarnos para enviarnos. La iglesia, la comunidad de fe, como sierva de Dios y de la humanidad, debe predicar y vivir el Evangelio en lugares y fronteras donde las dinámicas de alienación, exclusión y dominación de la antigua era imperial, ahora de una manera muy sutil, como hasta cierto punto con ciertas cadenas de seda, como lo es la cultura, las modas, las cosas,
que distraen y que traen la atención y que hipnotizan al pueblo, manteniéndolo ocupado y continuamente en actividades. Si no es la misión esencial de proclamar el Evangelio de la paz, la iglesia deja entonces de ser aquella sal y aquella luz la cual Jesús describe. Y Jesús lo dijo, si pierde su sabor, entonces pierde totalmente su esencia. Y por esta razón, la iglesia debe de predicar y vivir el Evangelio en lugares y fronteras donde las dinámicas de alienación, vuelvo a repetir, exclusión y dominación de la antigua era imperial presente en las estructuras sociales, aún resisten la nueva era de la bendición y práctica de la paz de Dios para todo ser humano. Y como conclusión a esta porción, naturalmente tenemos al prepararnos para la oración. Yo quisiera compartir brevemente esta ilustración, pero que es realmente una experiencia de la vida real. No aquí en el estado en el que nosotros vivimos, para ustedes que están fuera, en Oklahoma, sino en otro estado, el estado de Iowa. Y esta era la señora Thompson, una maestra de primaria, que desde pequeña buscaba en oración su llamado, su deseo de querer servir, y Dios le había encaminado a prepararse para ser maestra de primaria. Al estar de pie frente a su clase al principio del sexto grado, el primer día de clase, la maestra Thompson le dijo una mentira a los niños. Con la mayoría de los maestros, prácticamente como la mayoría de los maestros lo hacían. Al principio del año, miró a sus alumnos y dijo que los amaba a todos por igual. Sin embargo, esto era imposible, porque ahí, en la primera fila, desplomado en un asiento, estaba un niño pequeño llamado Teddy, que para muchos maestros últimamente había sido un gran problema. La señora Thompson había observado a Teddy el año anterior y notó que no jugaba bien con los otros niños, que su ropa estaba desordenada y necesitaba un baño. Constantemente y continuamente ella trataba de alguna manera, indicarle esto a Teddy, que necesitaba asearse mejor. Además, Teddy podría ser agresivo con otros niños. Llegó al punto en que la señora Thompson realmente casi tomaba las tareas de Teddy durante el tiempo en que él entregaba sus trabajos, marcando sus papeles con un bolígrafo rojo ancho, haciendo una gran X en todo el papel y luego poniendo un gran 5 en la parte superior de los papeles. Había perdido un poco la paciencia. En la escuela donde enseñaba la señora Thompson, se le pidió que revisara los registros anteriores de cada niño y dejó el de Teddy hasta el final. Sin embargo, cuando revisó su expediente, se llevó una gran sorpresa. Al leer lo que los otros maestros habían escrito, la maestra de primer grado de Teddy escribió: Teddy es un niño brillante, con una sonrisa siempre, hace un buen trabajo, se esmera siempre y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en la clase. Estaba muy sorprendida de ese reporte. Su maestro de segundo grado escribió: Teddy es un estudiante excelente, muy querido por sus compañeros de clase, pero tiene problemas porque su madre tiene una enfermedad terminal, tiene un cáncer. Y la vida en el hogar debe ser una lucha constante. Su maestra de tercer grado escribió: la muerte de su madre ha sido dura para él.
Intenta hacer lo mejor que puede, pero su padre no muestra mucho interés y su vida en su hogar pronto lo afectará si no se toma alguna medida. La maestra de cuarto grado de Teddy escribió: Teddy es retraído y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos, ya a veces se duerme en la clase. Y de esta manera la maestra de quinto grado escribió: Teddy es un gran reto para cualquier maestro y se debe de atender en un contexto diferente a esta escuela. Se debe de mandar quizás a una educación especial. A estas alturas la señora Thompson se dio cuenta del problema y se avergonzó de sí misma, sobre todo cuando ella recordó que la razón por la cual estaba ahí era porque sentía que Dios le había enviado para ser luz y sal y para ser sierva de Jesucristo enseñando a estas criaturas. Se sintió aún peor cuando sus alumnos le trajeron regalos de Navidad cuando llegó la ocasión, envueltos en hermosos listones y papel brillante, a excepción de Teddy. Su regalo estaba torpemente envuelto en un papel áspero que sacó de una bolsa de papel del supermercado y lo trató de usar para envolver este regalo. La señora Thompson se esforzó por abrir el regalo de Teddy al final en medio de los otros regalos. Algunos de los niños se echaron a reír cuando encontró una pulsera de pedrería no muy cara, quizás barata, a la que le faltaban algunas piedras, y un frasco lleno hasta solamente una cuarta parte de la botellita de perfume. Lo abrió y frotando un poco de perfume en su muñeca, lo puso para agradar a Teddy de que lo había aceptado. Teddy se quedó después de la escuela ese día. El tiempo suficiente para decir a la señora Thompson: hoy olías como solía oler mi mamá, porque eso era de su mamá. Después de que los niños se fueron, la maestra Thompson lloró durante al menos una hora. Ese mismo día dejó de dar clases de lectura, escritura, aritmética. Algo cambió en ella, y se puso en oración. En cambio, comenzó a enseñar a los niños. De ese día en adelante, la señora Thompson prestó especial atención a Teddy mientras trabajaba con él. Su mente parecía cobrar vida. Cuando más lo alentaba a este niño, más rápido respondía. Al final del año, Teddy se había convertido en uno de los niños más inteligentes de la clase. Y a pesar de haber dicho a la clase que amaría a todos los niños por igual, el primer día de clase, Teddy se convirtió en uno de los estudiantes preferidos de su maestra. Después de que los niños se fueron, entonces, ese mismo día, la maestra entendió y realizó algo muy especial. Pasó el tiempo, Teddy graduó y los niños y ya terminó el año escolar. Un año después de la graduación de esa clase, encontró una nota debajo de su puerta de su salón. Esta nota era de Teddy, diciéndole que ella era la mejor maestra que había tenido en toda su vida. Pasaron 6 años antes de que recibiera otra nota de Teddy. Luego escribió Teddy a ella que había terminado la escuela secundaria, tercero en su clase, y ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en la vida. 4 años después de eso, recibió otra carta diciendo que, aunque las cosas habían sido difíciles a veces, él había permanecido en la escuela, se había mantenido firme y pronto se graduaría de la universidad con los más altos honores. Le aseguró a la señora Thompson que ella seguía siendo la mejor maestra y la favorita que había tenido en toda su vida. Luego pasaron 4 años más y llegó otra carta a la señora Thompson. Esta vez
Teddy explicó que después de obtener su licenciatura, decidió ir un poco más allá. La carta explicaba que ella seguía siendo la mejor maestra y la favorita que había tenido Teddy. Pero ahora su nombre era un poco más largo. La carta estaba firmada por Teddy. El nombre es Theodore Stoddard. 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 Y al final tenía las iniciales MD. MD Medical Doctor. La historia no termina ahí. Verán, hubo otra carta más esa primavera. Teddy dijo que había conocido a esta chica o a esta joven y que se iba a casar con ella. Explicó que su padre había muerto hacía un par de años y que se preguntaba si la señora Thompson estaría de acuerdo en sentarse en la boda en el lugar que normalmente estaba reservado para la madre del novio. Obviamente, por supuesto, la señora Thompson aceptó. Y adivinen qué, llevaba ese brazalete al que le faltaban varias pedrerías y además se aseguró de llevar el perfume que Teddy recordaba que llevaba a su madre en aquella Navidad, su última Navidad juntos. Cuando se encontraron, se abrazaron y el doctor Stoddard les susurró al oído a la señora Thompson: gracias, señora Thompson, maestra Thompson, por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que puedo hacer una diferencia. La señora Thompson, con lágrimas en los ojos, susurró en respuesta. Ella le dijo: Teddy, en verdad, tú fuiste quien me enseñó que yo podía contribuir una gran diferencia. No sabía enseñar hasta que te conocí. Para los que ustedes no saben, Teddy Stoddard, el niño aquel que fue un reto al principio para la maestra Thompson, es el doctor en Iowa Methodist, en Des Moines, Iowa, la ciudad capital del estado de Iowa, que tiene el centro médico para el cáncer llamado Centro de Rehabilitación y Tratamiento Stoddard. Y este es el final de esta ilustración. Cuando conocemos el perdón de Jesús, estamos fortalecidos, capacitados y motivados para ser indulgentes. Cuando entendemos el sacrificio de Jesús, estamos fortalecidos, capacitados y motivados para ser más aún sacrificiales, estar dispuestos a correr, a ofrecernos en el servicio de otros, aun cuando tengamos que abstenernos de algunas cosas. Cuando experimentamos el amor de Jesús, estamos fortalecidos, capacitados y motivados para ser aún verdaderamente amorosos y genuinamente relacionales. Más amorosos aún con uno mismo y con su semejante. Les pido pues que ahora vengamos en oración. Bendito Dios, venimos a ti juntos, reconociendo, Señor, que tú eres el propósito de vivir. Y como el salmista decía en
Bendito Dios, danos sabiduría para contar bien los días que vivimos y realizar la plenitud de la cual tú nos tienes aquí en esta tierra. En este día, oh Dios, bendice a nuestros seres amados. Acércanos a tu corazón, que tu Espíritu nos llene, que nos sature de ti, oh Dios, y que nos ayude a entender de acuerdo a Efesios cuál es la esperanza del llamado que tú nos has dado, para realizarlo todo y tu nombre sea glorificado, hoy y siempre. En oración te lo pedimos de corazón, en Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Que Dios les bendiga a ustedes. Que la paz de Dios en Cristo Jesús sature cada día mayormente todo lo que somos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de guiarnos, de actuar, de relacionarnos. Que la sanidad de Dios se extienda no solamente en nosotros, sino a través de nosotros a los demás que nos rodean, familiares, todos nuestros semejantes. Que Dios les bendiga. Hoy y siempre estaremos juntos de nuevo en Cristo Jesús.